Buenas noches para todos. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta noche? Que llegáramos nosotros aquí hoy es un milagro. Jix y yo estábamos a las 6 de la tarde, 6 y algo todavía allá en mi casa, y teníamos que ir a hacer un trabajo antes de venir a casa y tenemos ese compromiso. Y le oramos a Dios y hermano, Dios hace milagros. Yo les voy a decir, yo vi ángeles trabajando conmigo a la velocidad que hicimos el trabajo y quiero darle muchas gracias a Dios por la forma maravillosa en que Él nos ayuda. Damos muchas gracias a Dios de estar aquí. Antes de estudiar, a mí siempre me gusta invitar a la iglesia a orar y ponernos de rodillas. Yo sé que hemos orado, pero le invito a todo el que pueda ponerse de rodillas, que el Señor sea nuestro maestro y nos puede ayudar a darle el sentido correcto a su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor, porque nos das la oportunidad de servirte, de ser tus hijos, Señor, aún indignos, y podemos como hijos tuyos reunirnos en este lugar para honrar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Te quiero rogar, Padre Celestial, que bendigas esta semana de oración, que bendigas cada punto, Señor, que se ha puesto allí en la cajita de peticiones. Todos los puntos, Señor, que hemos puesto para orar por esta semana, puestos de acuerdo, rogamos que la promesa que tú tienes, Señor, que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo para pedir algo, tú lo harás, esto pueda cumplirse. Sobre todo, Señor, prepara nuestras vidas para recibir la lluvia tal día del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que el pecado pueda salir de nuestras vidas, ser expulsado por tu gracia y tu poder en nuestras vidas, y nosotros podamos crecer y prepararnos, Señor, limpiar el recipiente de nuestras vidas y ponerlo boca arriba para que tú lo puedas llenar. Rogamos, Padre Celestial, que bendiga a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que puedan ser bendecidos ricamente por ti también, con estos mensajes que en esta semana se están dando aquí, y el fin de semana, Señor, la visita del doctor Luis Baez, que pueda ser de ricas bendiciones para toda la iglesia, y que los que se han propuesto estar aquí, mi Dios, puedan hacerlo. Bendícenos ahora al estudiar tu palabra. Ayúdanos para darle el sentido correcto a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Es que me están optimizando la computadora. Les invito a abrir la Biblia en uno de los pasajes que más me gusta a mí de la Biblia. Yo les voy a decir uno de los pasajes que más me gusta a mí. Lo encontramos en Juan capítulo 15. Juan 15 es un capítulo para los defectuosos. ¿Cuántos tenemos defecto aquí? Nosotros venimos con defecto de fábrica, ¿verdad? Bueno, nosotros ya venimos con defecto de fábrica, nosotros, los que hemos nacido en esta generación. Cuando salimos de las manos de Dios salimos perfectos, pero ¿qué pasó? El pecado lo estropeó todo, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios tenía el plan B. O sea, si tú eres una persona con defectos de fábrica, este capítulo es para ti. Aquí está el secreto del cristianismo. ¿Por qué la gente entra a la iglesia y no se transforma? Yo me he preguntado muchas veces eso. Yo veo cantantes que dicen que el Señor los convirtió y siguen cantando música para el mundo. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura que es. Ese es el versículo favorito de Luisito, hermano el pastor. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice el versículo? Y aquí todas las cosas pasadas, las cosas viejas, que ¿quedan dónde? Quedan atrás. Pero hoy vemos gente que dice que está en Cristo y las cosas viejas no quedan en el pasado. Las cosas viejas siempre que están presentes en su vida. Esto es motivo, ¿saben de qué? De que los incrédulos sientan desprecio por la religión.
Esta es una de las razones por las cuales el mundo incrédulo se siente justificado para no entregarse a Cristo. Si los que dicen que son cristianos no han cambiado y la vida antigua sigue siendo la misma, después que está en la iglesia no ha cambiado nada, ¿para qué yo me voy a meter ahí? Y mucha gente encuentra justificación en la falta de compromiso, la falta de cristianismo de aquellos que se encuentran o que se dicen que están en el camino de Dios. Por eso es importante que nosotros encontremos aquí el remedio para nuestros defectos. Juan 15, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Se compara con un árbol, muchas veces hemos hablado de esto aquí. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo el que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve ¿qué? Más fruto. De eso aquí hemos predicado casi en toda la semana de oración, tocamos este punto, porque se debe tocar siempre este punto. El conocer de profecía nos mantiene alerta, ¿verdad? El conocer las profecías y los eventos finales nos mantiene alerta, pero el estar en Cristo nos mantiene preparados. ¿Entendemos? El conocer las profecías me puede decir cuán cerca estoy, pero el estar en Cristo me prepara para ese acontecimiento. ¿Entendemos? Yo puedo conocer todas las profecías, estar en la iglesia y aún bautizado, saberlo todo, pero no ¿qué? Pero no estar listo. Por eso Jesús dejó este capítulo. Para los que no saben cómo hacerlo, encuentren la manera. Dice aquí el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora Cristo le hizo un reto a los discípulos: permanezcan en mí. Es como el que se casa. En esta última generación la gente se casa con mucha facilidad, pero el problema es mantenerse ¿qué? Casado. A la iglesia viene cualquiera y siente emoción, pero mantenerse en Cristo es el problema, es el reto del cristiano. Para mantenerse en Cristo hay que ser valiente. Para mantenerse en Cristo hay que renunciar a cosas. Para permanecer en Cristo hay que ver a Cristo como la perla de ¿qué? De gran precio. Que nada puede tener más valor que ¿quién? Que Él. Por eso Cristo dice: permanezcan en mí y yo en vosotros. O sea, Cristo ha hecho la promesa de permanecer en nosotros si nosotros permanecemos en Él. El problema no está en Dios, el problema en quién está. En el hombre. Y el reto para ti en esta noche es permanecer en Cristo. Si de aquí a que venga Cristo, quizás tú no te puedas aprender todos los vericuetos de la profecía, pero permaneces en Cristo, y ahorita vamos a ver qué cosa es permanecer en Cristo, tú puedes obtener la victoria. Dice aquí: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así el cristiano, desconectado de Cristo, no puede ser transformado. ¿Qué cosa es ser transformado? Dejar la vida antigua. Eso es ser transformado. ¿Y qué más es ser transformado? Añadirle a la vida elementos que tú no tenías antes. Por ejemplo, el que era borracho deja la bebida y comienza a ser ¿qué? Sobrio. Pero el que no amaba a su prójimo comienza a amar a ¿qué cosa? Al prójimo. El que era egoísta deja de ser ¿qué cosa? Egoísta y comienza ¿qué? A sentir amor por los demás. Eso es llevar fruto. Si estos frutos en la vida de aquellos que se acercan a Cristo no están presentes, nosotros estamos desconectados de Cristo. Si mi primer pensamiento, dice el camino a Cristo, cuando yo me levanto, si mis mejores intenciones, mis mejores emociones no van dirigidas a Cristo, yo no estoy conectado con Cristo.
No hay otra. Cuando tú te levantas, ¿en qué es lo primero que tú piensas? Hoy tenemos el teléfono. ¿Cuántos corren para el teléfono cuando se levantan? Bueno, a mí me levanta el teléfono. Hermano, cuando nosotros nos levantamos, ¿caemos de rodillas o vamos a ver la última notificación o el mensaje que nos mandaron? ¿O qué vamos a hacer? O nos entretenemos ahí en el baño con el teléfono y perdemos todo el tiempo, 15, 20 minutos de tiempo precioso que podíamos dedicarlo a buscar a Dios. Dice aquí, si no permanece, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. Es algo incondicional. Si estamos en Cristo, los frutos van a aparecer. Cristo dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Si estamos en Cristo, estamos recogiendo. Si no estamos recogiendo, no estamos en Cristo. Está estrecho ese camino, ¿verdad? Si estamos en Cristo, estamos recogiendo. Si no estamos en Cristo, estamos desparramando. Si tú no has recogido, ¿qué cosa es recoger? Producir los frutos correspondientes ¿a qué? A la obra del Evangelio. Si tu vida, tú ves que no cambia, no se transforma, hay veces que tienes deseo de orar, otras veces no tienes deseo. Y todo compite con la religión y te acuerdas a las 10 de la mañana que tenías que estudiar, orar. Tú estás desconectado ¿de quién? De la fuente. Dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, otra vez la palabra permanecer, perdón, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mi palabra, ahora comienza Cristo a decir, ¿qué cosa es permanecer en él? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora viene la condicionalidad. Pidan todo lo que queréis y ¿qué pasará? Y os será hecho. Dice el Espíritu de Profecía, usted no puede dominar sus impulsos. ¿A cuánto nos pasa? Usted no puede dominar sus impulsos. ¿A cuánto nos pasa? ¿Podemos dominar todos nuestros impulsos? Sus emociones según lo desee. Pero puede dominar la voluntad y realizar un cambio completo en su vida. ¿Cómo? Entregando su voluntad a Cristo, su vida quedará oculta con Cristo en Dios y aliada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Y obtendrá de Dios fuerza que lo mantendrán firme en su fuerza. Y una nueva luz, la luz de la fe viva, le será posible. Habrá en usted un poder, un fervor y una sencillez que lo hará instrumento pulido en las manos de Dios. ¿Debemos entregar qué? Entregar la voluntad a Dios. Juan, vamos a ver algunos. El que escribió este capítulo, o sea, este libro que estamos leyendo, fue el apóstol Juan. ¿Cómo le decían a Juan y a Jacobo? ¿Cómo le decían a ellos? Hijo del trueno, ¿verdad? Juan aprendió, aunque fue apodado el hijo del trueno, el secreto de la transformación del carácter. Veamos cómo lo dejó estas enseñanzas de Jesús registradas para nosotros. Miren, los apóstoles, si ustedes leen la Biblia, los evangelios, algunos cuentan historias que otros no contaron. Y algunos hacen énfasis en detalles que lo marcaron a ellos. Y los puntos es como nosotros. Cuando viene un predicador aquí, quizás lo que para ustedes es importante, para mí no.
Porque no sé qué. Lo que él dice en una parte del sermón, quizás para mí no es importante. Alguna expresión, algo que tiene para mí, que choca con mi vida, yo la capto y es importante. Salimos de afuera y conversamos. Y usted puede decir, oye, ¿viste lo que dijo cuando habló del carácter de Cristo? Oh, sí, ¿por qué? Porque eso tuvo que ver con la persona. Pero Juan, ¿qué fue lo que hizo que Juan lo marcara? Un hombre explosivo, que lo marcara, que él nos dejó escrito. Primero, Juan dijo, permanezcan en mí. Juan dijo, la forma de yo cambiar mi carácter llegó a ser el hombre más amoroso de la Biblia. El más explosivo llegó a ser el más amoroso. Juan entendió, dijo, cuando Cristo dijo, permanezcan en mí, dijo, yo tengo que dejarle esto escrito a la postrimería, o sea, los que vienen después de mí, porque van a ver muchos con mi carácter, y si quieren ser transformados, el secreto es, permanezcan en Cristo. Versículo 4, permanezcan en mí, y yo en quién, en vosotros. Versículo 6 de Juan 15, el que en mí no permanece. Juan dijo, oye, el que no permanece en Cristo puede conocer todo, pero no es transformado. Después en el versículo 10 dice, el secreto está no solamente en permanecer, sino en guardar los mandamientos y permaneceremos entonces en su amor. Fíjense, el hijo del trueno llegó a entender todos estos secretos y lo dejó guardado para nosotros. Ahora vamos a Juan, capítulo 8, 31 al 38. Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra. Ustedes saben que Juan aprendió este secreto y el que más cerca anduvo de Jesús todo el tiempo fue Juan. Ahora Juan le dice, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y otro secreto para el crecimiento. Conocerán la verdad. ¿Y qué hará la verdad? Los hará libres. Fíjense. Permanecer en Cristo, en su palabra. Primero, permanecer en Cristo. ¿Permanecer en qué? En su palabra. ¿Permanecer dónde? En la verdad. ¿Y qué hará esto? Y los hará libres. Versículo 33. Le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices, ¿serán libres? Jesús les dijo, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es de qué? Del pecado. Vamos a cerrar el texto por honor al tiempo. Versículo 10. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en qué? En mi amor. Cristo, su palabra, ¿qué más? Su verdad, ¿y qué más? Y su ley. Si permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Sea cumplido. Ahora, estos 4 elementos, dejados directamente para el cambio de nuestra vida, han sido atacados por Satanás y su vicegerente. Y ahora vamos aquí. Fíjense. Satanás sabe que la única forma del ser humano ser transformado es primero aceptando ¿a quién? A Cristo y permaneciendo en Él. Se inventó una religión. Vamos allá, segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer los textos bíblicos. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, del 1 al 4. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste ¿quién? O sea, Pablo sabía
que la última generación iba a ser afectada por la apostasía, el hombre de pecado que hablamos el sábado, que era el papado, el cual se le opone y se levanta ¿contra quién? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se senta ¿dónde? ¿Quién está ahora en el templo, en el santuario? Cristo, ¿verdad? ¿A quién le fue dado el juicio para hacer el juicio a los seres humanos? A Cristo. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. ¿Quién es nuestro juez? Cristo. O sea, Satanás sabía que para que el hombre no lograra la santificación y prepararse para la crisis que viene, él tenía que quitar ¿a quién? Primero a Cristo y sustituirlo. Fíjense, Satanás no lo quitó del todo, él lo que hizo, lo reemplazó. Y cuando ponemos la vista, ¿no han oído por ahí la doctrina que está entrando de que Cristo fue creado? Que allá, eso está entrando, entre el adventismo está entrando eso, en las redes sociales, donde quiera, que Cristo allá en el principio se le llama los Jesús solo. O no, los Jesús solo no, que Dios es uno solo, que Cristo es criatura y que el Padre es el único Dios. Eso está entrando en el adventismo. O sea, el plan del diablo es desvirtuar ¿a quién? A Cristo. Y a través del papado atacó directamente la persona de Cristo. Por eso dice que el anticristo se sentaría en el templo de Dios y se haría pasar ¿por quién? Por Dios. Daniel capítulo 8, versículo 11. Daniel 8, 11. Dice que el anticristo se engrandeció contra el príncipe de ¿quiénes? ¿Quién es el príncipe del ejército del cielo? Cristo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, ¿de dónde? Por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado ¿por dónde? Por tierra. El papado se iba a oponer a la obra intercesora ¿de quién? De Cristo en el santuario. Por eso Cristo a la última generación le dice, ustedes tienen que permanecer ¿quién? En mí. Dice que los 144,000, vamos a leerlo, son los que siguen al Cordero ¿por dónde? Estos son los que siguen al Cordero ¿por dónde? Otra de los ataques que el Satanás ha hecho es ¿a qué? A la palabra de Dios. De eso hablamos también hace 2 sábados, unos 5 sábados atrás. Satanás ha quitado la palabra de Dios y la ha reemplazado ¿por qué? Por tradiciones, o ha hecho que los seres humanos pierdan la confianza ¿en quién? En la Biblia. Como resultado, el mundo se ha llenado ¿de qué? De incrédulos. Otra de las cosas que Satanás ha atacado es la verdad. Vamos a Daniel capítulo 8. Daniel 8, versículo 12. Dice, y a causa de la prevaricación, el papado, le fue entregado el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso. ¿Y qué pasó con ella? Y prosperó. Ustedes saben que la única forma de santificación es creyendo toda la verdad. Si nosotros aceptamos un error como verdad, teniendo la posibilidad de conocer la verdad, y nos descuidamos y no escudriñamos, no buscamos, no nos informamos y aceptamos un error como verdad, nuestra vida no se santifica. Dice Elena de White que es como una tabla en un barco que está podrida, que todo está bien hasta que no haya una tormenta. Dice que cuando viene la tormenta y golpea contra esa tabla, hunde el barco. Dice Elena de White que los que no se dejan santificar por la verdad, dice que serán arrastrados por cualquier viento o doctrina de error. Lo va a sacar de la iglesia. Por eso al final, ¿viene qué cosa? Viene el zarandeo. Y la ley de Dios también fue atacada ¿por quién? Por el cuerno pequeño, Daniel 7:25.
Dice que el papado trataría de ¿qué? De cambiar ¿qué cosa? Los tiempos, dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Bueno, aquí tenemos los del papado, los de la Iglesia Católica. Primer mandamiento, se puede leer, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan del otro día que hicimos la prueba aquí? ¿Qué dice el primer mandamiento en Éxodo 20? 23. ¿Quién se lo sabe? Éxodo 23, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de quién. El segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imágenes. La Iglesia Católica dice, no tomarás el nombre de quién. De Dios en vano. ¿Es el mismo mandamiento? O sea, la Iglesia Católica no solamente cambió el sábado. La Iglesia Católica también cambió ¿qué cosa? O sea, la Iglesia Católica hizo un ataque directo, o Satanás, a través de ese sistema, hizo un ataque directo a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo o con Dios. Y el último mandamiento, ¿por qué lo dividió en dos? También lo atacó. O sea, el papado, usado por Satanás, hizo un ataque directo ¿a quién? Por eso Juan dejó escrito, hermano, Juan 15. Tercer mandamiento, santificarás la fiesta. ¿Qué fiesta? Ahí no dice domingo. Versículo, el tercer mandamiento, santificarás la fiesta. Ahí no dice domingo. Pero los domingos son los días de fiesta o las fiestas religiosas del catolicismo. Por eso dice la Biblia, el catecismo católico, santificará la fiesta. Sí, no solamente los domingos. O sea, tú tienes que ver como día santo el 25 de diciembre, aunque caiga martes, miércoles, ese día para ellos. Por eso es que los países que son católicos dan ese día feriado. Mi país, un país ateo, llegó el Papa allá, Juan Pablo II, y le dijo a Fidel, necesito el día 25 de diciembre feriado. O sea, te doy el 25, el 24 y el 25, te los va a los dos. Se los dio los dos. Tercer mandamiento. Amarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, versículo 7. El tercer mandamiento aquí, o el cuarto mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento lo quitaron. Sí, lo quitaron, el que tiene que ver con las imágenes. Y entonces, ¿qué pasó con el último mandamiento? Vamos al 9 católico. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10 dice, no codiciarás los bienes ajenos. La codicia y los pensamientos ¿no son la misma cosa? ¿El problema está dónde? Hermano, la Iglesia Católica quiso arreglar esto, pero ya estaba advertido. ¿Qué pasó con el diablo? ¿Era el televisor? Tú no me digas a mí que yo me pensando porque tenía el televisor en otro formato. Ah, no lo veíamos. ¿Qué pasó con el diablo? Juan 8, 44 y 45. Vamos allí. Juan 8. ...44 y 45. Jesús le dijo a los fariseos algo importante. ¿El diablo conoce la ley de Dios? ¿Conoce el reino de Dios el diablo? ¿Conoce todo lo que tiene que ver con Dios? Dice la Biblia que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Cuánto como los demonios oremos aquí esta noche? Creemos, temblamos, pero no nos comprometemos. No permanecemos en Cristo. Dijo aquí, Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le dijo a los fariseos.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido. ¿En qué no permaneció el diablo? ¿Qué hizo el diablo? No permanecer en Cristo, no permanecer en qué, en su palabra, no permanecer en la ley y no permanecer en qué, en la verdad. Cuando tú pierdes uno de estos eslabones, ¿cuánto lo pierdes? Los pierdes todos. Por eso dice aquí, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de qué. Y a mí, dice Cristo, porque les digo la verdad, me queréis matar. ¿Qué es estar en Cristo? Voy a los testimonios. Tomo 2. Ahora quiero que reflexionemos un poquito aquí, hermano. Dice, ¿qué puedo deciros, hermanos míos? Que os despierte de vuestra seguridad carnal. Esta última generación. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3. Hace poco yo estaba hablando con alguien de la iglesia adventista y me dice, no, pero la iglesia adventista es la Odisea. Hermano, la iglesia adventista no es la Odisea, me perdona. La iglesia de la Odisea es una iglesia que no es apóstata todavía. Todavía Dios está luchando con ella, ¿para qué? Para despertarla. Pero la iglesia de la Odisea la iglesia que hay hoy adventista, ha rechazado el mensaje de la Odisea y ha sido, ¿qué cosa? Y ha sido dejada en una condición que el pecado no se reprende, que nadie se preocupa por la vida espiritual, que han puesto a un lado la verdad de Dios. El mensaje del tercer ángel lo han puesto ¿dónde? Lo han puesto a un lado. El propósito con que Dios llamó a la iglesia de la Odisea, o a la iglesia de la Odisea no, a la última iglesia que se convirtió en la Odisea, porque Dios no llamó a la Odisea para que fuera la Odisea. Dios llamó a la iglesia de Filadelfia, la iglesia sexta, la sexta iglesia. Y por haberse separado de Dios, o haberse dormido y acomodado, cayó en el estado de la Odisea. Y como no ha querido salir de ese estado, se ha vuelto, ¿qué cosa? Una iglesia apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque ha dejado el mensaje de Dios, lo ha puesto a un lado y ha buscado otro camino. ¿Estamos entendiendo? Ahora, dice Elena de White, ¿qué puedo deciros, hermanos míos, que os despierte de vuestra seguridad carnal? Esto ya se lo dijo a la iglesia de la Odisea cuando todavía tenía tiempo. Ahora, ya como iglesia, sabemos lo que está pasando con ella. Como se ha metido con Babilonia, se ha metido, ha hecho negocio con el papado, las instituciones adventistas están filtradas por sacerdotes católicos. Eso lo sabemos. Ahora, nosotros si estamos dormidos, ¿no corremos el mismo peligro? Dice, ¿qué puedo decir, hermanos míos? Que os despierte de vuestra seguridad carnal. Se me ha mostrado vuestros peligros. En la iglesia hay creyentes e incrédulos. ¿Cómo es eso? La iglesia no debería ser toda de creyentes. En la iglesia hay creyentes y hay ¿qué? Cristo presenta estas dos clases en su parábola de la vid y sus sarmientos. Exhorta así a quienes le siguen: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no estuviera en la vid, así vosotros, si no estuvieran en mí, yo soy la vid, vosotros ¿qué cosa? Los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Hay una gran diferencia, dice el hermano Guayaquil, hay una gran diferencia entre una supuesta unión con Cristo y una conexión real con Cristo por la fe. ¿Entendemos? Hay una gran diferencia entre una supuesta unión y una conexión real con Cristo por la fe. Una profesión de fe en la verdad pone a los hombres en la iglesia. O sea, el creer en la verdad me pone a mí ¿dónde? En la iglesia. Pero esto no puede
pero esto no prueba que tiene una conexión tal con la vida viviente. ¿Cómo se puede saber que una persona... Ahora le voy a decir algo. ¿Puedo yo saber que hay alguien conectado con Cristo en la iglesia? ¿Por dónde? ¿Y ver los frutos y juzgar a la persona? Cuando una persona da fruto que es un mentiroso, se le puede decir mentiroso en el mejor tono, en la mejor manera para corregirlo, pero hay que decírselo. Si no se lo decimos, ¿en qué condición que estamos? Hay que decírselo. Si una persona es adúltero, hay que decírselo. En el mejor de los temas, en el mejor de la forma, pero hay que decírselo. Rescatarlo, ese es el objetivo, rescatarlo, decírselo para rescatarlo. O sea, que abandone el pecado. Si no se hace, ¿qué se pasa? Nos hacemos cómplices, ¿verdad? Dice aquí, por eso nosotros tenemos que aprender. Y es misión de la iglesia, hermano. Cuando vemos que alguien se está desconectando de Cristo, es misión de la iglesia, ¿qué cosa? Ayudar a la persona para que vuelva a conectarse con Cristo. Pero la última generación, todo el mundo hace lo que le da la gana. Dice aquí, una profesión de fe pone a los hombres en la iglesia, pero esto no prueba que tienen conexión vital con la fe viviente, con la vida viviente. Se nos da una regla por la cual se puede distinguir el verdadero discípulo de aquellos que aseveran seguir a Cristo, pero no tienen fe en Él. La una clase da fruto, la otra no es fructífera. La una está con frecuencia sometida a la podadera de Dios. ¿Qué cosa es la podadera de Dios? Las pruebas. Oye, pero ¿hasta cuándo? Yo siempre estoy metido en pruebas. Ahora, la clase que siempre está metida a la podadera de Dios, ¿es la buena o es la mala? Jesús dijo, el que da fruto lo voy a podar para que ¿qué? Para que dé más fruto. Entonces, hay una clase en la iglesia que siempre está en prueba. Tiene pruebas, dificultades, tristeza, momentos difíciles, desesperanza. Tiene que luchar por mantener la fe. Ahora, esa clase, dice aquí, una clase da fruto, la otra no es fructífera. La una está con frecuencia sometida a la podadera de Dios para que dé más frutos. La otra, como ramas secas, queda pronto separada de la vida viviente. Pero no se van de la iglesia. Se quedan en la iglesia desconectados ¿de quién? De Cristo. Y Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cuál es el plan de Dios contigo en esta noche? Que nos conectemos ¿con quién? Con Él. Siento profunda solicitud porque nuestros hermanos conserven entre sí el testimonio viviente. ¿Qué cosa es el testimonio viviente? ¿Cuál es el testimonio viviente? ¿Saben lo que es el testimonio viviente? ¿Cuál es el testimonio del testigo fiel y verdadero? La exhortación, la reprensión, la amonestación. El llamado a la iglesia a que deje el mundo, a que se separe del pecado, a que eleve las normas en la vida moral, a que se separe de todo lo que se separa de Dios, que no vaya en la dirección equivocada porque le puede costar la vida eterna, que no jueguen con el pecado. Ese es el testimonio del testigo viviente, pero eso se ha perdido ¿dónde? En las iglesias. Tristemente. Y que la iglesia se mantenga pura del elemento incrédulo. Cuando nos dormimos y llega la prueba de pronto, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque la incredulidad es el resultado de una vida cómoda. O sea, y el plan de Dios es que el elemento incrédulo no esté ¿dónde? No esté en la iglesia. Podemos concebir una relación más estrecha e íntima con Cristo que la presentada en estas palabras. Yo soy la vid. O sea, una pregunta, ¿podemos concebir una relación más estrecha e íntima con Cristo que la presentada en esta parábola? En esta palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Las fibras del sarmiento son casi iguales que la de la vid. La comunicación de la vida
fuerza y carácter fructífero del tronco, a los sarmientos se mantiene constante y sin obstrucción. La raíz envía su nutrición por el sarmiento. Tal es la relación que sostiene Cristo con el verdadero creyente. Permanece en Cristo y obtiene de Él su nutrición. Esa relación espiritual puede establecerse únicamente por el ejercicio de la fe personal. O sea, yo no puedo conectar a Cristo con Jixi. Yo puedo sugerirle a Jixi, siendo mi esposa, que busque a Cristo. Pero yo no la puedo conectar con Cristo. Eso tiene que hacerlo ¿quién? En ese punto, y solo en ese punto, la salvación es personal. ¿Entendemos? Porque aquí nadie se salva solo. ¿Entienden eso? En ese punto, y solo en ese punto, el ejercicio de la fe para conectarme con Cristo lo tengo que hacer yo. La entrega la tengo que hacer ¿quién? Yo. Tú tienes que meditar cómo está tu vida. Tú tienes que reflexionar cómo está tu vida. Llegar a tu casa, ir a tu rincón de oración y conversar con Dios y preguntarle cómo está tu vida. Conectarte con ¿quién? Con Cristo por la fe. Y que Cristo pueda transformar tu vida. El resultado de esa conexión, de esa entrega, se va a ver ¿en qué? En compromiso con Dios, en deseo de buscarlo, en deseo de venir a la iglesia, en deseo de predicarle a la gente, en deseo de servir ¿a quién? A Dios y al prójimo. Esta fe debe expresarse de nuestra parte en una suprema preferencia, perfecta confianza y entera consagración. Si la fe de nosotros no produce esto, estamos desconectados de Cristo. Fíjense, esta fe debe expresar de nuestra parte una suprema preferencia, o sea, preferir a Dios porque más que cualquier, su palabra, por eso Cristo dijo, si permanece en mi palabra, o sea, lo que Dios dice para mí tiene más valor que lo que a mí me gusta. Si esa fe no produce eso en nosotros, estamos desconectados de Cristo. O sea, lo que Dios dice para mí tiene que tener más valor que mi sentimiento. Cuando Cristo dijo, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, casa, todo lo que tiene por causa de mí, se estaba refiriendo a esto. La fe verdadera tiene que poner allá arriba, en el pináculo de arriba, la palabra de Dios. La verdad de Dios, la ley de Dios y a Cristo. Los cuatro tienen que estar ¿dónde? Tienen que estar allá arriba. Dice aquí, nuestra voluntad debe ser entregada completamente a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, o sea, lo que a mí me gusta, tengo que someterlo a los principios de Dios. El que se lleva por los sentimientos, aparece alguien que yo estoy casado, alguien que mis sentimientos le agradan y corro y peco. Mi corazón es engañoso. O sea, yo tengo que mantenerse en sujeción ¿con quién? Con la voluntad de Dios. O me ofrecen dinero por un pecado, por no sé por qué, o porque haga algo que viole los principios que nosotros tenemos, porque mienta, porque haga algo. Si mi dinero, el dinero está por encima de lo que yo siento, ¿voy a qué? Voy a aceptar y voy a violar los principios del Evangelio. Por eso dice aquí que la fe expresada de nuestra parte una suprema preferencia, perfecta confianza y entera consagración. Nuestra voluntad debe ser entregada completamente a la voluntad divina. Nuestros sentimientos, nuestros deseos, intereses y honor deben identificarse con la prosperidad del reino de Cristo y el honor de su causa. O sea, si hago algo malo, sé que estoy manchando el nombre de ¿quién? De Cristo, y estoy exponiendo a Cristo delante del mundo. Si eso no está en mi mente, en mi pensamiento. ¿Recuerdan cuando José fue atacado por la mujer de Potifar? ¿Qué dijo José? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecara contra quién? Ese es el principio, ese es el sentimiento del cristiano. ¿Cómo haría yo este grande mal y expusiera delante del mundo al Dios que yo creo? O del universo. Nuestros sentimientos, deseos, intereses y honor deben identificarse con la prosperidad del reino de Dios y el honor de su causa, recibiendo nosotros constantemente la gracia de Él y aceptando a Cristo Cristo nuestra gratitud. Cuando se ha formado esta íntima conexión y comunión, nuestros pecados son puestos sobre Cristo,
Solamente así nuestros pecados son liberados. ¿Será esto interesante ahora que está por terminarse la hora del juicio en el santuario celestial? ¿Será esto importante para nosotros? ¿Cuántos saben que hay un juicio en el santuario celestial que está por terminarse? Todos lo sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto nos estamos esforzando por conectarnos con Cristo para que Cristo sea supremo en mi vida y cuando Cristo salga de allí pueda venir con mis pecados y ponerlo sobre quién? Sobre el culpable que me hizo pecar, sobre Satanás. Si esta comunión no está en nuestra vida con Dios, hermano, si Cristo no es supremo en nuestra vida, tenemos que echarle una segunda ojeada a nuestra vida espiritual. Su justicia entonces nos es imputada. Él fue hecho pecado por nosotros para que pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Tenemos acceso a Dios por Él. Somos aceptos en el amado. Quien quiera que por su palabra y acciones perjudique al creyente, hiere con ello a Jesús. Quien quiera que dé una copa de agua fría a un discípulo porque es hijo de Dios, será considerado por Cristo como habiéndosele dado a Él mismo. Cuando Cristo estaba por abandonar a sus discípulos, le dio el hermoso emblema de su relación con los creyentes. Había estado presentándole la íntima comunión consigo mismo, por la cual podrían mantener la vida espiritual cuando su presencia visible se retrajera. Para grabar las lecciones en sus mentes, le presentó la vid como el símbolo más llamativo y apropiado de esa comunión. Pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorecen la vida religiosa y elegir su ambiente, al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. ¿Entendemos eso? ¿Con quién nos asociamos? ¿Me va a conectar con Cristo? Que el Señor nos bendiga, hermano. Quiera Dios que nosotros podamos entender el secreto. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Con quién pasamos el tiempo? Tenemos un amigo en estos últimos días que no es muy bueno. Si nosotros tuviéramos la comunión con Cristo que tenemos con el teléfono, ya la gracia, ya el Espíritu de ayuda tal día hubiera caído. ¿Sí o no? Si nosotros tuviéramos, y puede ser que yo vea en el teléfono cosas buenas, puede ser que yo lea en el teléfono, busque temas, predicaciones, lo que sea. Las predicaciones nos ayudan, pero hay una parte personal, tú con Dios, que no las recibes tú cuando vas oyendo una predicación en el carro. Yo puedo ir en el carro manejando y oyendo una predicación, pero hay una parte personal. Tú con Dios en la cámara secreta, tú en tu cuarto o en un lugar de oración. Yo les recomiendo que se levanten temprano. Hagan esfuerzo, levántense temprano. Cuando se acostumbran. Y es un hábito. Y ya se despiertan a esa hora, van a batallar contra el sueño. Un momentico, se levantan y van a encontrar, hermano, si buscan eso, si hacen ese esfuerzo, en ese rato, una fuerza para todo el día, que se van a dar cuenta qué bien se siente uno. Hagan esfuerzo. Procuremos mantener esa conexión con Cristo. Y después todo el día tenemos que saber que Cristo va con nosotros. Que Dios nos ayude, hermano. Estamos viviendo precisamente donde nuestros nombres van a pasar pronto por el santuario y tu vida, la mía, tiene que quedar allí al lado de Él, tiene que quedar ¿qué? Perdonado. Tu pecado tiene que quedar perdonado. Y a menos que haya esa conexión con Cristo, tiene que quedar perdonados y borrados en el santuario. Que Dios nos bendiga y que podamos tener la conexión con Cristo que Dios pide.